Hola, ¿qué tal? Los saluda su amigo Mauricio Reina Rendón, licenciado en Derecho y maestro en Impuestos, y estamos aquí en una nueva emisión de La Hora PAF. Agradezco a todo el equipo, colaboradores y amigos que integran en lo que es la revista PAF, Protocolo de Actualización Fiscal, y en este momento también mando un abrazo y un saludo a mi estimado amigo editor Joan Irving Valtierra y por supuesto al director Felipe Ávila Reyes. ¿Por qué? Porque permiten con su trabajo, con sus colaboraciones, que nosotros podamos difundir la cultura tributaria a nivel nacional y a través, obviamente, de esta importante red social y que seguramente se transmitirá de manera posterior y que permite que todos ustedes que están aquí viéndonos puedan hacernos sus comentarios. Recuerden adquirir, obviamente, la revista Prontuario de Actualización Fiscal, que cada quincena está a la venta para darnos mucha información y sobre todo muchos artículos relevantes en materia administrativa, fiscal y sobre todo contable. Y bueno, el tema que les vamos a dar el día de hoy es muy interesante porque hablamos sobre el cumplimiento tributario de las personas morales, hablando del ejercicio fiscal 2023. Y me van a decir, Mauricio, pero ¿cómo te atreves a decirnos que hay una reforma fiscal 2023? Obviamente que las aplicaciones del ejercicio fiscal 2022, al no sufrir modificación alguna, con excepción de algunas tarifas, y hablando de políticas económicas o criterios económicos de política en nuestro país, van a causar cierto rigor, y yo se los quiero decir, estoy muy en contra de lo que está pasando en nuestro país. No es posible que no hayan aplicado modificaciones a Código Fiscal y que van a tratar durante todo el ejercicio 2023 de modificar a través de miscelánea o justificar a través de miscelánea esas irregularidades que el legislador no quiso arreglar. Ya saben, la legislación con todo este proceso en las cámaras de diputados, en la Cámara de Senadores, al exigir un análisis, debe de pasar por este procedimiento de las leyes y obviamente debe de regularse en código o en la ley de renta o en la ley del IVA, entre otras, y no en miscelánea. Resulta que vamos a analizar este cumplimiento de personas morales. ¿Y por qué me voy con personas morales? Bueno, porque les quiero aclarar de una manera muy sencilla cómo se sostienen todos los lineamientos que debieron aplicarse en el 2022, pero que la autoridad hacendaria no le dio tiempo. Déjenme comentarles algo muy interesante, que la autoridad, al ejercer las modificaciones y hacer obviamente su planteamiento o su proyecto de exposición de motivos, el legislador eligió ciertos lineamientos esenciales con los que iba a justificar esta propuesta o estos propósitos. Hablando de este decreto del 2021 para aplicarse en el 2022, vamos a hacer como que una remembranza de los ejes y motivos fundamentales de lo que el legislador pretendió, y ustedes van a darse cuenta cómo no todos se utilizaron, pero sí se van a replicar en el 2023. Nada más fíjense, no crear impuestos o contribuciones nuevas, se dio, pero obviamente evitando o combatiendo la corrupción o la impunidad. Simplificar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, y aquí tenemos el tema interesante, reconocen el reciclo para personas morales, el tema de hablar sobre este flujo de efectivo, el tema del momento de acumulación que le afectó a muchos contribuyentes. ¿Cuántas personas en nuestro país, asesores contables o asesores fiscales, tuvieron un problema en recomendar cuál iba a ser este salto de tributar en el régimen general de ley y pasar al reciclo, mandar este aviso o de alguna manera para algunos contribuyentes en otros regímenes de manera automática, hablando de personas físicas? El momento de acumulación para pasar de una determinación de coeficiente de utilidad y ahora hablar a que todo lo cobrado es sobre lo cual se va a determinar el pago del impuesto sobre la renta, es un tema que habla sobre esta simplificación administrativa o simplificación tributaria. Ahora bien, otro de los esquemas, fortalecer las herramientas de las autoridades para asegurar el cumplimiento de normas tributarias. Hablamos esencialmente de lo que son las facultades de gestión. En muchos foros les he comentado de una manera insistente, y es más, me atrevo a decir, se necesitan generar obras o temas académicos que especifiquen a las personas, a los usuarios, a los contribuyentes y a los asesores
el tema principal de lo que son las facultades de gestión y de control, porque a diferencia de las facultades de comprobación que rigen a nuestro sistema tributario, sirven a la autoridad para ejercer mayor presión sobre los particulares. Hablamos siempre de que un embargo de la vía coactiva a través del PAE y regulado mediante facultades de comprobación con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación se denostan de alguna manera por la autoridad, y la autoridad prefiere dejar sin efectos un certificado de sellos digitales, presumir la inexistencia de operaciones de los contribuyentes amparados en un CFDI, o también la autoridad presume que las pérdidas fiscales se transmitieron de manera indebida. Ahora cuestiona, y lo veremos más adelante, que las fusiones o las escisiones de sociedades mercantiles de alguna manera no trasladan el patrimonio contable o el patrimonio fiscal de las mismas. Igual podemos irnos al 5A del Código, el tema de la norma general antiabuso, entre otras facultades de gestión que están ahí para que la autoridad toque la puerta y de alguna manera dude, que es un tema muy importante, cómo a través de un acto de autoridad que se presume válido arroja la carga probatoria a un contribuyente y el contribuyente tenga que demostrar o destruir o desvirtuar un acto que debería estar debidamente fundado y motivado. El problema principal, y se los quiero exponer, es que en facultades de gestión o de control la definitividad en ocasiones no se materializa. Ejemplo, si dejas sin efectos un certificado de sello digital de una persona moral y resulta que está en la hipótesis del 17H bis, hay que desvirtuar para que sea momentánea o provisional esta cancelación. Pero ¿qué pasa si no lo hace en particular? Tendré que acudir a un medio de defensa y obviamente buscar una resolución positiva, ya sea primero el caso de aclaración, definitividad en el buzón tributario, después un recurso de revocación ante la propia autoridad emisora. Posteriormente, si no es así, un juicio de nulidad o juicio contencioso administrativo federal, y finalmente el amparo directo buscando esa resolución favorable que permita restituir o restablecer con otro certificado esa oportunidad de emitir y timbrar un CFDI. Es una situación que tiene a los contribuyentes en un problema muy grande. ¿Por qué? Porque a pesar de la irregularidad de la autoridad o de su arbitrariedad, se consolida la premisa que les acabo de leer: fortalecer las herramientas de las autoridades fiscales a través de estos métodos. El siguiente es: la justicia tributaria se logra cuando el pago correcto y oportuno de las contribuciones no depende de estrategias fiscales. Cuidado, aquí está atendiendo a los asesores fiscales, está atendiendo a los métodos de defensa o a la manera de buscar cómo reducir el pago de los tributos a través de mecanismos o estrategias que son lícitas. Una duda que tiene la autoridad en el tema de las presunciones es sobre la diferencia de la elusión o la evasión fiscal de las compañías para pagar menores impuestos, ya sea con las deducciones, que tiene sus dudas, ya sea con la distribución del pago de los dividendos, o también de las aportaciones para futuros aumentos de capital, que es un tema que los contadores, o sea, ustedes, se lo inventaron y que llegó para quedarse. También en la manera de impulsar los regímenes para que los ciudadanos puedan contribuir al gasto público de manera eficaz y de manera sencilla. Lo mismo que estamos platicando en el tema de reciclo, personas morales. Y también el tema de implicaciones de regímenes fiscales basados en la confianza ciudadana. ¿Se acuerdan de la confianza ciudadana de que uno debe determinar el entero de lo que contribuyó durante todo el ejercicio, sustentando el tema de los ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas? No es ningún invento. Recuerden que el artículo 6 del Código habla de la autodeterminación fiscal. Uno decide cuánto ingresó en todo el ejercicio y mediante los cálculos determina el resultado fiscal. Así que, amigos, me da mucho gusto saludarlos, me da mucho gusto ver sus mensajes, sus participaciones. ¿Qué les parece este tema? Me gustaría mucho también que comentaran sus dudas. Yo con mucho gusto el material que les preparé a ustedes se los voy a mandar, si me lo permite el editor. Les daré mis datos personales al final de esta exposición y yo quiero que les quede muy claro algo. No hay reforma fiscal 2023
pero sí las implicaciones del 2022 que no se lograron materializar van a afectar a los particulares, porque la autoridad está amarrando todas sus uñas y dientes para afectar a los contribuyentes que no están preparados. Más adelante vamos a ver cómo unas reglas de cumplimiento que ya se han publicado por la misma Prodecon y que han sido reconocidas por la autoridad hacendaria durante todo el ejercicio, con los problemas y las complicaciones que fue la cercanía con el buzón tributario, la falta de citas en la autoridad hacendaria que no permiten el mismo cumplimiento. La autoridad pone las trabas digitales y entonces un tema constitucional que no se ha logrado debatir resulta que nos está afectando en la actualidad. Entonces voy a exponer a continuación lo que son los principales cambios y obligaciones de las personas morales para el ejercicio fiscal 2023. A continuación, hablando de las generalidades aplicables a las personas morales, podemos establecer que en la determinación de la ganancia cambiaria para efectos fiscales, la ganancia y la pérdida no podrá ser menor ni exceder respectivamente de la que resultaría al aplicar el tipo de cambio establecido por el Banco de México al día en que se perciba la ganancia o se sufra la pérdida. Y hablando específicamente de lo que es la disminución de este coeficiente de utilidad, los contribuyentes que estimen que el coeficiente de utilidad que se debe usar para determinar los pagos provisionales es superior al coeficiente de utilidad del ejercicio que correspondan los pagos, podrá solicitar la autorización para aplicar un coeficiente menor. Y si derivado de esa autorización se realizaron pagos provisionales en una cantidad menor, se deberán enterar con recargos la diferencia entre el coeficiente menor y al que hubiera correspondido, mediante obviamente una declaración complementaria. Y un aspecto que me llama mucho la atención es el tema de la nuda propiedad y el usufructo en el tema de la acumulación de ingresos. Fíjese bien, se considerará ingreso acumulable el valor del derecho del usufructo que se determine en el avalúo que se deberá practicar por una persona autorizada al momento de consolidar con la nuda propiedad del bien inmueble en este caso, y el nudo propietario será el obligado a obtener el avalúo y obviamente acumular el ingreso como un aspecto fiscal que se debe de regular. Algo muy interesante es que los notarios, los jueces y los fedatarios ante los que se celebre esta protocolización o el desmembramiento de los atributos de un bien, deberán informar a la autoridad hacendaria 30 días posteriores a la realización de la operación con los detalles de la transacción. Algo muy interesante es que la adquisición de este derecho, hablando del usufructo constituido sobre un bien inmueble, se considerará activo fijo. Por favor, contadores, revisen bien este aspecto. Se considerará activo fijo y estará sujeto a una tasa de depreciación del 5%. Entonces hay que revisar todos los conceptos para ver cómo se clasifican en el tema del Código Civil. Por favor, aquí hay que aliarse con los abogados o licenciados en Derecho para ver en el tema del Código Civil Federal, que es aplicable obviamente por analogía también o por insuficiencia para la norma fiscal. Aquí es por supletoriedad y hay que revisar el Código Civil de la entidad a la que corresponda el lugar de la operación. Algo muy interesante que tenemos que ver para efectos de las personas morales es el tema de los requisitos de las deducciones autorizadas. Por ejemplo, la asistencia técnica, que es la transferencia de tecnología o de regalías que se paguen por los residentes en nuestro país, que no podrán proporcionarse a través de terceros a menos que se trate de servicios especializados, o de la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la beneficiaria de los mismos. Recuerden algo muy interesante en el tema de las personas morales: la actividad a la que se dediquen debe estar muy definida y muy delimitada en el tema de la prestación de los servicios o de la entrega de los bienes, porque han sucedido cuestiones en que la autoridad hace mucho énfasis en que duda de la operación o rechaza la deducción, en este caso el gasto. ¿Por qué? Porque una empresa que se dedica a la enajenación de pinturas resulta que adquiere pinturas de otra compañía. Es ilógico que si te dedicas a eso como objeto social andes teniendo servicios o adquiriendo servicios de otra compañía que cumple con los mismos estándares que tú tienes regulados
en tu acta constitutiva. Por favor, tengan mucho cuidado con esto. Otro elemento de los requisitos de las deducciones autorizadas son las cuentas incobrables. Para efectos de cuentas incobrables, se entiende que existe una notoria imposibilidad o práctica de cobro cuando los créditos de la suerte principal ascienden a 30,000 unidades de inversión, hasta el momento en que el contribuyente obtenga una resolución definitiva emitida por una autoridad competente, con la que demuestre haber agotado todas las gestiones de cobro, o en su caso, que fue imposible la ejecución de la resolución favorable. Aquí obviamente, y nuevamente les digo, hay que asesorarse o conseguir los servicios de un licenciado en Derecho para efectos de que lleve a cabo todo este proceso judicial ante las instancias locales o federales para efectos de que se certifique el expediente, al igual que la sentencia, recordando que en el tema de particulares por cuentas incobrables puede ser que recurran una sentencia que sea favorable. Hasta que tengan el expediente desde el inicio de la demanda y tengan el archivo como totalmente concluido, consiguen la certificación del mismo expediente, porque es el que va a servir como elemento para dar a conocer a la autoridad hacendaria que las cuentas verdaderamente son incobrables. Y ya como dato adicional, recuerden, siempre y cuando la suerte principal exceda de 30,000 unidades de inversión. Continuando con esta plática y aprovechando que están todos ustedes, si encuentran otro elemento adicional que quieran tratar o que quieran preguntarnos, con muchísimo gusto se los aclaramos. También tenemos la deducción de adquisición de combustible para vehículos. En el caso de esa adquisición de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el CFDI debe contener la información relacionada con el permiso vigente, la información en términos de la ley de hidrocarburos al proveedor del combustible. Y obviamente algo muy interesante que les quiero decir, siempre y cuando el permiso no se encuentre suspendido al momento de expedir este referido CFDI. Y obviamente otro elemento muy interesante para personas morales que les quiero platicar y que va a continuar para el 2023 es el de la deducción de inversiones. El monto original de la inversión deducible, tratándose de activos fijos, incluirá erogaciones por concepto de preparación del emplazamiento físico, instalación, montaje, manejo, entrega, así como todos los relativos a los servicios contratados para que la inversión funcione. Mucho cuidado en no integrar un elemento adicional que no forme parte de lo que dice la ley, porque entonces no se le va a considerar como una deducción de inversiones y van a tener problemas para el efecto de la deducibilidad. La autoridad no reconoce ciertos elementos por los aspectos formales y aspectos de fondo en las operaciones contables de los contribuyentes. Fíjense bien, en el caso de la enajenación de bienes que dejan de ser útiles para obtener los ingresos del contribuyente, además de mantener sin deducción en pesos sus registros, deberán presentar aviso ante la autoridad hacendaria para poder llevar a cabo la deducción del saldo pendiente por depreciar. Continuando ahora con un tema diferente, pero que también forma parte de lo que fue la reforma 2022 aplicable al ejercicio 2023, el de la reestructuración corporativa. Los requisitos que debe llevar a cabo una organización corporativa tienen que estar relacionadas con las adiciones y adecuaciones sobre la materia para informar a la autoridad sobre ciertos eventos que sucedan al interior y que estos eventos se adecuen a la razón de negocios de la misma. Los cambios más elementales tratan de que debemos entender que cuando hablamos de razón de negocios o que una decisión de una compañía por la voluntad de los socios o accionistas, lo que busca o la finalidad que busca es el beneficio económico, cualquier movimiento corporativo debe estar debidamente justificado por sus integrantes. El hecho de que no esté debidamente justificado lo que va a propiciar es que la autoridad rechace la operación y obviamente determine diferencias impositivas que llevan a la determinación de un crédito fiscal y por ende también la imposición de multas formales, lo cual podría afectar a las compañías si no cuidan cuando lleven a cabo un acta de asamblea ordinaria o cuando lleven a cabo un acta de asamblea extraordinaria. Las asambleas no solamente tienen efectos mercantiles o corporativos, también tienen efectos fiscales que debemos de cuidar
y que le estamos recomendando. Continuando con nuestro tema y nuestra exposición relacionada con las personas morales para el ejercicio fiscal 2023, yo les quiero hablar sobre las fusiones y las escisiones. Estas operaciones corporativas que lo que buscan es guiar a una compañía a su final o un mejor final incorporándose con otras facultades o con otras capacidades para llegar a un tema que es el fin lucrativo o el fin de los ingresos. Fundamentalmente, para efectos fiscales, la misma autoridad ya ha determinado que en el tema de las facultades de comprobación y obviamente hablando sobre visitas domiciliarias y revisiones de gabinete, si la autoridad fiscal detecta que alguna operación de fusión o de escisión carece de razón de negocios o bien se advierte el incumplimiento de cualquiera de los requisitos que establece nuestro Código Tributario, se considerará que hubo una enajenación. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la base fundamental en que el legislador, a través de esta modificación a las leyes, en este caso de la ley del impuesto sobre la renta, en relación con el Código Fiscal, amerita que dude sobre las operaciones relacionadas con personas morales y obviamente todos sus integrantes, ya sea el Consejo de Administración o la Asamblea de Socios o Accionistas, y también la actividad regular que realiza el apoderado legal, administrador único o representante legal? ¿Por qué la duda? Obviamente que la autoridad ya presume que hay operaciones que son inexistentes, presume que hay simulación de actos o de operaciones y también ahora presume que ciertas conductas o actos jurídicos carecen de la razón de negocios. Propiamente, queridos amigos, yo les quiero explicar o exponer un antecedente muy sencillo. La razón de negocios proviene de ciertos acuerdos por los países a nivel internacional establecidos o suscritos ante la OCDE. Y obviamente aquí lo que buscan es evitar la erosión de la base gravable y el traslado de beneficios a otros territorios de manera indebida. México, al adoptar estos acuerdos o estos lineamientos, que son obviamente los acuerdos BEPS, ahí se establece en una parte muy medular el tema de la razón de negocios o la cláusula antielusión. Y al incorporarla a partir del ejercicio 2020 en nuestro Código Tributario, la autoridad tiene facultades para rechazar o para decir que ciertos actos de autoridad o ciertos actos jurídicos, mejor dicho, carecen de esa razón de negocios. Hablando de esto, para efectos de la fusión o de la escisión, la autoridad tiene esta facultad de presumir que se considera enajenación una operación de fusión o de escisión cuando carezca de esos elementos. Ahora bien, ya hablando de que se dé la hipótesis de incidencia de una enajenación, el ingreso acumulable será en su caso la ganancia derivada de estas mismas operaciones. Para verificar si la fusión o la escisión tienen una razón de negocios, la autoridad fiscal, y fíjense bien, el SAT podrá tomar en consideración operaciones relevantes relacionadas que lleven a cabo durante 5 ejercicios inmediatos anteriores o posteriores a su realización. Mucho cuidado, los 5 años claramente establecen que es la facultad que tiene la autoridad para revisar los ejercicios fiscales. Entonces, hay que contabilizar los ejercicios, hay que ver las declaraciones anuales o las declaraciones complementarias, que es una recomendación que les hago el día de hoy. Sus declaraciones tienen que ir relacionadas, para este caso específico, si las compañías llevaron a cabo una fusión o una escisión. Ahora, para entender las operaciones relevantes en cualquier acto independiente o en forma jurídica, hay que hablar sobre la transmisión de la propiedad, sobre el otorgamiento de los derechos, sobre la disminución o aumento del 30% del valor contable, o si se disminuyen o aumentan los capitales, el capital social, la sociedad fusionante, escindente, escindida. También hay que ver el tema sobre si los socios accionistas que recibieron acciones por virtud de las mismas operaciones aumentan o disminuyen su porcentaje de participación dentro de las compañías, personas físicas o morales. Cambiar de residencia fiscal, transmitir varios segmentos de la compañía y el tema de los estados financieros son cuestiones que yo el día de hoy les recomiendo para que por favor no se dejen que la autoridad presuma que las operaciones de fusión y escisión carecen de la razón de negocios. El concepto de escisión es la transmisión que debe realizarse en una escisión en el capital social, lo cual resulta acorde con lo que dice la Ley General de Sociedades Mercantiles,
y es una versión vigente que se aplicaba para 2021 y que no se hacía la precisión de capital social, sino de capital general. Entonces, ya se especifica muy bien qué es capital social. Para el tema de las pérdidas, en el caso de la escisión, las pérdidas fiscales pendientes de disminuirse de utilidades fiscales se deberán dividir entre las sociedades escindentes y las escindidas que se dediquen al mismo giro. En mi particular punto de vista, considerar que la autoridad califique un derecho común para hablar sobre el mismo giro de las compañías para que pueda entender que la escisión o la fusión, en este caso la escisión, pueda disminuir las pérdidas, es como un candado que limita las actividades de los socios o accionistas dentro de una persona moral. Entonces, prácticamente una escisión no se va a permitir por la autoridad cuando lo detecte si el objeto o el giro no es el mismo entre las compañías. Fíjense bien, la distribución de las pérdidas fiscales, como les acabamos de mencionar, se realizarán en la proporción en que se divida la suma del valor total de los inventarios y de las cuentas por cobrar relacionadas con las actividades comerciales del escindente cuando realizaba preponderantemente dichas actividades, o de la escindida para efectos de otras actividades empresariales, excluyendo inversiones en bienes inmuebles no afectos a esta actividad preponderante. Entonces se incorpora este aspecto que es muy interesante tomar en cuenta para que no se califique la decisión como que carece de razón de negocios, sencillamente por el hecho de que la operación se hace con compañías con diferente giro comercial, porque entonces la transmisión se considera irrelevante o que no va acorde con el tema de la razón de negocios que les acabo de mencionar. Aprovecho la oportunidad para saludarlos, les reitero que estamos viendo sus mensajes, les agradecemos mucho que estén al pendiente de esa transmisión. Si consideran alguna irregularidad o alguna contradicción de lo que dicen las normas legales en el aspecto de las personas morales, por favor, háganoslo saber, escríbanos, estamos muy atentos y muy al pendiente de sus comentarios. También sucede que una aplicación de los cambios o modificaciones que seguirán siendo aplicables para el siguiente ejercicio es el tema del cambio de socios o accionistas para amortización de las pérdidas. Se incluyen diversos supuestos en los que se considera que existe cambio de socios o accionistas que posean el control de una sociedad a fin de determinar la procedencia de la amortización de las mismas pérdidas fiscales de una sociedad fusionante, como las utilidades generadas por los mismos giros. Recordemos algo muy interesante. Estas presunciones o sistemas de presunciones de la autoridad para desvirtuar un acto jurídico también aplica para temas corporativos y hay que tener mucho cuidado con los movimientos de los socios o accionistas, sobre todo de aquellos que tengan un control. Ya ni les hablo del beneficiario controlador, que también es un aspecto para personas morales, es una manera de darle a conocer a la autoridad de manera positiva quiénes son los que toman las decisiones en las compañías y quiénes están obligados a presentar cierta información. Al establecer un beneficiario controlador, prácticamente estamos diciendo también quiénes ejercen o quiénes toman las decisiones en las personas morales. También un elemento fundamental en el tema de la ley del impuesto sobre la renta para efectos de las personas morales o las compañías lucrativas es la operación de financiamiento. En el caso de los intereses por capitalización insuficiente, para determinar si las deudas generan intereses contraídos con el contribuyente y excedan del triple del capital contable, en este caso la determinación de una capitalización insuficiente, los contribuyentes podrán determinar el capital contable considerando la suma de los saldos iniciales y finales de la cuenta de capital de aportación denominada coloquialmente la CUCA, y también la autoridad fiscal neta CUFIN y la autoridad fiscal neta reinvertida CUFINRE, menos los saldos iniciales y finales de las pérdidas fiscales pendientes de disminuir que no hayan sido consideradas en la determinación del resultado fiscal. Este resultado se dividirá entre dos. Una nota muy importante y muy particular es que no se puede ejercer la opción cuando el resultado anterior sea superior al 20% del capital contable del ejercicio de que se trate. Mucho cuidado en este aspecto, por favor, contadores, tómenlo muy en cuenta. Hablando de los créditos respaldados, también tendrá un tratamiento de crédito respaldado las operaciones de financiamiento
que deriven de intereses a cargo de personas morales o establecimientos permanentes en nuestro país, de residentes en el extranjero cuando carezcan de razón de negocios. Nuevamente, mucho cuidado, no solamente es el artículo 5A, sino que ya la ley de renta ya establece el precepto o concepto de la duda de que una operación jurídica tiene o no razón de negocios. Y también dando formalidad a lo que es una regulación o el estricto cumplimiento de las personas morales para el ejercicio fiscal 2023, yo quiero hacerles un recordatorio muy atento de cómo debemos de cuidar también el cierre del ejercicio y cómo hay ciertas obligaciones formales y fundamentales que todo contribuyente debe de cumplir para que eviten que la autoridad hacendaria de alguna manera determine cuestiones como las multas formales actualizadas y también para determinar el cierre del ejercicio y la futura declaración anual. Entonces, vamos a tomar como sustento un documento que emite la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente y obviamente está en su portal electrónico también. Es un archivo muy interesante porque nos habla acerca de los periodos de este último periodo del ejercicio 2022 y que va a representarse de la misma manera y que lo preparemos contadores, abogados para el próximo ejercicio 2023. Por ejemplo, hablando de la obligación del aviso de la expedición del CFDI versión 3.3 y esta convivencia con la versión 4.0 que ya se había prorrogado 2 veces y que finalmente se estableció que la obligación sustantiva iniciaría a partir del 2023 precisamente. Bueno, ¿quiénes la presentan? Entre físicas y también personas morales, y el plazo de presentación ya es a partir de enero del 2023. Únicamente se utilizará para efectos de la emisión del CFDI con esta versión 4.0. Y los fundamentos legales los tenemos con los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Por favor, tomemos nota que también para efectos de la habilitación del buzón tributario como mecanismo de comunicación entre la autoridad hacendaria y los contribuyentes, también hay que establecer que lo deben habilitar y establecer también los datos específicos, en este caso de los integrantes de las personas morales. Las personas físicas integran a las sociedades mercantiles con fines de lucro o sin fines de lucro. Igual, para efectos de la generación de la e-firma para contribuyentes que tributan en reciclo, hablando de personas físicas, a más tardar el 30 de junio de 2022, que también se va a utilizar para el siguiente ejercicio. La actualización o información de los socios o accionistas es muy interesante porque habla sobre las personas morales que durante el ejercicio fiscal 2021 debieron presentar el aviso de actualización. Ahora, algo muy importante, y si no lo hicieron, ¿qué va a suceder? Pueden presentarlo por única ocasión a más tardar el 30 de junio del 2022, pero si no lo hicieron, hay que establecer cuáles serían los fundamentos para evitar una sanción por parte de la autoridad hacendaria. Si no han sido requeridos, pues obviamente háganlo. Y si tienen la oportunidad de prepararse para presentar este aviso en caso de que exista una modificación a los estatutos, al Consejo de Administración o que exista una enajenación de acciones de un contribuyente persona moral, recuerden, los fundamentos son el artículo 27, apartado B, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación y la regla 2.4.15 y 14º transitorio con su ficha de trámite 295 del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. También, para efecto de los estímulos fiscales aplicables para contribuyentes en operaciones de maquila, todos aquellos que lleven ese tipo de operaciones de conformidad con el 181 y 182 de la Ley de Renta podrán otorgar los estímulos o aplicarlos para la industria manufacturera y maquiladora en relación con los temas de exportación. Esto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 26 de diciembre del 2013 y la periodicidad de cumplimiento es anualmente, a más tardar en junio del año inmediato posterior del ejercicio fiscal de que se trate. Así que, contadores, por favor verifiquen estos datos muy interesantes que nos da la Prodecon para efectos del cumplimiento de ciertas obligaciones y de ciertos sectores de la industria, en este caso maquiladoras. La declaración informativa de empresas manufactureras y maquiladoras de servicios de exportación, DMC, que son personas morales del régimen general de ley, pero que efectúan operaciones de maquila, al amparo de un decreto del fomento de la industria manufacturera
y maquiladora de servicios de exportación. También anualmente se presenta en el mes de junio del año del que se trate, en este caso del ejercicio fiscal correspondiente. Y el fundamento legal es en el tema del 182 y el diverso 183 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y las reglas son la 3.20.7 y la 3.20.9, y su ficha de trámite es el 118 ISR de la Resolución Miscelánea Fiscal. Otra información muy relevante que deben de cumplir todas las personas morales es el aviso para acumular la ganancia derivada de la enajenación de acciones relacionadas con el desarrollo de la inversión e infraestructura. Todas las personas morales residentes en México que enajenen acciones podrán acumular anualmente la ganancia derivada de dicha enajenación en términos de la regla 3.2.24 de la miscelánea vigente hasta el 31 de diciembre de 2017. Y la información se presenta a más tardar el 30 de junio de cada ejercicio fiscal, que es un plazo en el que se debe de acumular la ganancia por esta enajenación de acciones. También agregar el tema de la solicitud de renovación de autorización para operar como proveedor de certificación de CFDI, personas morales como proveedores de certificación de CFDIs en el mes de junio, recuérdenlo, para aquellos contribuyentes cuya primera letra de la clave del RFC sea de la A a la E. Y el fundamento legal son los artículos 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación. Algo que les platiqué recientemente en la introducción para efecto de personas morales y su debido cumplimiento es el relacionado con la solicitud de autorización para aplicar el coeficiente de utilidad menor a los pagos provisionales. ¿Les suena interesante? ¿Quiénes la presentan? Personas morales. Y es a partir del segundo semestre del ejercicio que corresponda. Yo sé que ya se nos está pasando porque ya fue julio, pero lo van a tomar en cuenta de todos modos para el siguiente ejercicio porque es lo mismo que les va a aplicar. El fundamento legal, el artículo 14 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el mismo 14 de su reglamento en relación con la ficha 29 ISR del anexo de la miscelánea fiscal vigente. El aviso sobre los fideicomisos de inversión en energía e infraestructura. En el tema de las fiduciarias de los fideicomisos de inversión se presentarán a más tardar el 15 de julio de cada ejercicio fiscal. Por favor, tomen muy en cuenta ese tema. Otra cuestión que hemos visto, sobre todo en las multas formales de la autoridad hacendaria para efecto de la presentación de los avisos, es lo que sucede con las donatarias y sobre los donativos recibidos para atención de desastres naturales. Todas las organizaciones civiles y fideicomisos que no tienen autorización para recibir donativos en el tema de las labores de rescate, de reconstrucción y en casos de desastres naturales, su información debió presentarse en el mes de julio de cada ejercicio fiscal. Y el fundamento es el artículo 24 de la Ley de Ingresos y su regla 9.16 con la ficha de trámite del anexo 1A de la miscelánea fiscal. También otro elemento importante que hay que considerar es el relacionado sobre el reporte trimestral sobre pagos realizados a residentes en el extranjero por concepto de intereses a la tasa de retención del 4.9. ¿Se dan cuenta cómo la autoridad quiere que cualquier información relacionada con los pagos realizados en el extranjero para efectos de evitar la doble imposición debe ser informada? En el caso de los residentes en el país que realicen pagos por intereses a residentes en el extranjero provenientes de títulos de crédito colocados en un país con el que México tenga celebrado un tratado para evitar la doble imposición, debe presentarse dentro de los 15 primeros días de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada ejercicio fiscal. Estamos en octubre. El fundamento legal, artículos 166, 171 de la Ley de Renta y la regla, por favor pongan atención, la 3.18.20 en relación con la fecha de trámite 66 ISR del anexo 1A de la resolución miscelánea fiscal. Igual, un reporte trimestral de los malbetes lo presentan personas físicas para declaración de uso de malbetes y precintos. El fundamento legal, artículo 19, fracción 15ª de la ley del IEPS.
Y bueno, con toda esta información que les acabo de entregar, un debido cumplimiento tributario, una información que debemos de tomar en cuenta las personas morales para evitar alguna sanción, alguna determinación de un crédito o sencillamente sufrir la facultad de comprobación, por ejemplo, para revisar si no hay razón de negocios en una operación de fusión o de cesión, o la no presentación de los avisos, es un tema que no podemos permitir como contadores. Por favor, pongan mucha atención a los parámetros y sobre todo entendiendo que todas las cuestiones aplicables para el 2022 las podemos utilizar como ejemplo para el 2023. Algo muy importante que les quiero decir es que si no preparamos los mecanismos de cumplimiento de manera organizada o con un cronograma, lo que va a suceder es que nos arriesgamos porque la autoridad no creó o no generó contribuciones nuevas y aún así pretende recaudar un poco más de lo que presupuestaba en el presupuesto de egresos de la Federación. Recordemos que lo primordial del Estado mexicano para recaudar es sobre los impuestos. Entonces, por favor, tomen en cuenta las recomendaciones. Quiero que por favor, bueno, les agradezco los comentarios. Estamos viendo cómo están participando, les agradecemos mucho. Esperemos que esta exposición les sea de su agrado y esperemos también que nos hagan propuestas sobre qué temas quieren que tratemos en relación con las reformas en el caso del 2022 y sus implicaciones fiscales y contables, que seguramente van a ser un dolor de cabeza para el siguiente año o para el siguiente ejercicio. Por nuestra parte, consideramos que es todo. Les mandamos un abrazo, un saludo y una felicitación por estar aquí, siempre atentos, siempre buscando generar nuevos conocimientos. Agradezco nuevamente al director y al editor de la revista PAF y a todo el equipo de trabajo que sin ellos no sería posible la realización de esta plática o de esta charla en la hora PAF.